inversiones netas es chiquitito. ¿Por qué pasa así? Porque si el bien doméstico es más barato, yo concentro mi consumo acá. Y no consumo bienes internacionales y en el fondo me queda poquito para exportar. Y si pasa al revés, que el tipo de cambio real baja, yo debería favorecer el saldo de la balanza comercial e incentivo las exportaciones sobre las importaciones. ¿Ok? Se convierte en un cambio en la relación del valor de los bienes locales versus bienes internacionales. Influencia de la política económica en el tipo de cambio real. Aquí es donde los países se equivocan brutalmente cuando lo han hecho mal. ¿Qué pasa con la política fiscal? ¿Qué es la política fiscal? Esta es súper importante porque tiene efectos de distinto tipo. Voy a ver si después les puedo mostrar un resultado de una investigación que se hizo el año pasado, que le hizo el Fondo Monetario Internacional respecto al multiplicador del gasto en las economías latinoamericanas y el Caribe. Multiplicador keynesiano. Yo pienso que, bueno, son normas que se aplican para fomentar los impuestos, dado que, como dice el fisco, fiscales, y así voy haciendo progresar al país. Ya. Mariana declaró algo, ya, súper bien. Sí, porque con ellas yo, no sé, realizo carreteras, la política hospitales, mantengo la educación, un montón de políticas para los habitantes. Bueno, depende directamente del gobierno. Eso es la política de gastos de un gobierno, la estructura de gastos de un gobierno. Ya. ¿Quién más quiere decir algo más? Puede ser expansiva, puede ser retroactiva. Es política. Hay un tema de enfoque, de cómo uno lo maneja. La política fiscal sí incluye lo que dice Mariana, el rol de los impuestos, ¿no es cierto? La definición del tipo de uso de los fondos para aplicar políticas de bienestar social y ese tipo de cosas. Y también implica lo que dijo Ricardo. Hay un tema de diseño, definición política, que tú también lo dijiste, que está asociado a buscar ciertas definiciones de uso de los recursos, etcétera, etcétera, pero está muy fundamental también lo que señaló Camilo, ¿cierto? Todos los años, el gobierno de Chile hace un levantamiento de la ley de presupuesto fiscal. ¿Qué quiere decir eso? Que el gobierno de Chile levanta, como cualquier organismo, como cualquier empresa, sus niveles de ingresos y sus niveles de gastos. Los ingresos del gobierno en Chile provienen principalmente de tres fuentes: impuestos, empresas del Estado y cobre. Perdón, hay una cuarta, se me olvidó olvidar. Esta la pongo aparte porque el nivel de impacto y contribución es súper importante. Y la cuarta tiene que ver con una cartera de inversiones. Es activo financiero del Estado. Estas son las fuentes de ingreso del gobierno. Por lo tanto, sí hay un efecto de la definición de política tributaria. Sí hay efectos de definiciones de funcionamiento y eficiencia de las empresas del Estado. Sí hay un efecto de la proyección del precio del cobre y del tipo de cambio, evidentemente, y por supuesto hay un efecto financiero asociado al manejo adecuado de la cartera de inversiones que tiene el gobierno de Chile. Y los gastos están asociados o están integrados en principalmente dos tipos de clasificaciones más grandes. La primera es el gobierno central, que son los ministerios, todas las instituciones, ¿no es cierto?, directamente asociadas al manejo del gobierno con todos sus programas aplicados, con todos sus costos operacionales, con toda su planificación de gastos, de funcionamiento anual, el Congreso, nuestros queridos el aparato estatal, senadores, diputados, toda su gente, su séquito. Y después viene, en el fondo, el nivel o de gasto, ¿no es cierto?, del sistema público, que involucra a todos los otros estamentos públicos que apoyan la gestión del gobierno.
que hay otro tipo de empresas o organismos o ONG que están amparadas en esta estructura presupuestaria. Esto se levanta anualmente por ley, por lo tanto, no es solamente que yo cambie los impuestos o el gasto público, hay una serie de elementos de política que se pueden ir modificando que afectan, ¿sí? Entonces, cada vez que los gobiernos deciden cambiar algún tipo de esta cosita que afectan de manera, como decías tú, expansiva, contractiva, o que mantienen igual claro, la planificación presupuestaria, ese elemento está metido en lo correcto. El presupuesto público está metido dentro de los ítems de gasto. Entonces estoy moviendo uno de los actores que me produce mayor demanda agregada o menor demanda agregada dentro de la economía. Entonces, cuando cambian las políticas de gasto de planificación, nosotros podemos entender y tenemos que buscar entender qué relación puede tener esto, por ejemplo, con el tipo de cambio real si el gobierno de Chile reduce el ahorro nacional. ¿Por qué? Cuando el gobierno es ordenadito, como cualquier empresa, genera superávit. Genera más ingresos que gastos. Acumulamos recursos. Si somos desordenaditos como gobiernos, generamos déficit. Y por lo tanto gastamos más de lo que acumulamos. Y el ahorro de un país se construye de la suma del ahorro de los privados y el ahorro del sector público. Entonces, si el gobierno es desordenado y tiene déficit, disminuye el ahorro nacional. Si disminuye el ahorro nacional y todo lo demás constante, en el grafiquito este que yo les había hecho del mercado de fondos prestales, donde dije que el ahorro estaba aquí, este era el rendimiento, y que aquí tenía el ahorro y la inversión, y aquí tengo la inversión. Si el ahorro del país cae, la curvita de oferta de ahorro se contrae. Y eso me produce un cambio en el rendimiento del uso de los recursos en el mercado de fondos prestables. Y si cambia ese rendimiento, me va a cambiar la relación ahorro-inversión y por lo tanto el saldo de cuenta corriente. Entonces, con menor ahorro y la inversión suponiendo que no cambia nada, voy a tener un saldo de balance de cuenta corriente más chiquitito. Y como el saldo de cuenta corriente tiene una relación inversa con el tipo cambio real, si tengo un saldo de cuenta corriente más chico, el tipo cambio real sube. ¿Qué pasa si el tipo cambio real sube? tipo de cambio ¿Qué pasa? real. Si el tipo cambio real sube, El tipo. los bienes domésticos se hacen relativamente más baratos que los extranjeros y por lo tanto concentro mi consumo en bienes domésticos y dejo de exportar. Entonces, fíjense qué interesante. Si el gobierno se desordena en términos de acumulación de recursos, no solamente afecta al gobierno y la asignación de programas públicos y la demanda agregada, sino que además afecta el balance de la cuenta corriente y de las decisiones internas respecto de qué compro y qué vendo y la relación entre el tipo cambio real. Y podría eventualmente generar cambios sobre el tipo cambio nominal, por supuesto. Si yo exporto menos y entra menos divisa, voy a tener menos oferta de moneda extranjera en el mercado doméstico y por lo tanto, ¿qué va a pasar con el tipo cambio nominal? Va a subir. Entonces ahí me va a pasar algo súper interesante. El tipo cambio real, que está construido con tipo cambio nominal y con relación de precios, va a tener que empezar a preguntarse magnitudes. Va a decir, ok, el tipo cambio real está alto producto de la decisión de gasto del sector público y eso significa que en relación los precios domésticos son más bajos que los internacionales. Pero si el tipo de cambio nominal sube fuertemente, puede deteriorar incluso aún más el tipo de cambio real. Yo tengo que tener cuidado con las magnitudes que todavía no nos metemos ahí, elasticidades. En algún minuto nos vamos a meter